días. En el día de hoy vamos a presentar lo que sería el informe sobre la práctica realizada del transistor efecto de campo. Nuestro grupo está conformado por Joseph Santiago López Huasca, Henry Daniel Arbolado y yo, Joan Eduardo Saldarriaga Serna. Entonces procedamos. Introducción. Se hace necesario el desarrollo de este laboratorio debido a la gran importancia y el gran uso extendido de los dispositivos de efecto de campo, ya sea el JFET o el MOSFET. Es evidente que será de gran importancia para nuestro desarrollo profesional adquirir habilidades en la medición de estos componentes y en la caracterización de ellos, así como contrastar la información que se presenta en las hojas de datos de los fabricantes y la obtenida por el dispositivo a la hora de realizar las mediciones, así como comprender los diferentes modos de funcionamiento de estos dispositivos y evidenciar cómo esto nos puede ayudar a realizar diferentes aplicaciones, que en este caso vamos a ver dos de ellas, una de conmutación y otra de amplificación. Continuando entonces, vamos a ver qué clave de este laboratorio va a ser contrastar los resultados prácticos con las especificaciones del fabricante principalmente y los datos obtenidos en simulación, así como explorar y comprender el funcionamiento práctico de los dispositivos eh, y desarrollar habilidades en la manipulación y medición de estos transistores. Marco teórico. Los JFET y MOSFET pueden utilizarse en tres configuraciones fundamentales: fuente común, dreno común y puerta común. Aquí se puede ver el JFET de fuente común, en la puerta común y en dreno común. Y acá se puede ver el MOSFET en puerta común, dreno común y fuente común. Estas son las ecuaciones de los FET. Las ecuaciones del JFET, aquí se puede ver la corriente de puerta, la corriente de dreno. Aquí la corriente de dreno es igual a la corriente de puente. Este es el voltaje de puerta a puente. Y estas son las ecuaciones del MOSFET. La corriente de dreno del MOSFET y esta de esta ecuación se puede calcular de esta manera. Esta corriente de encendido y voltaje de puerta a puente encendido se ven en el datasheet del MOSFET. Materiales y métodos. Por característica, fuente común del JFET. Para esta configuración se utiliza una resistencia de 20 ohms a 5 watts, un par de fuentes de DC y un JFET J111 de canal N. Para la toma de una curva se coloca la fuente de puerta a fuente con un valor fijo y se empieza a variar la otra fuente. Se toma el voltaje de la resistencia y del voltaje de dreno a fuente. Se tomaron 10 puntos y luego se cambiaba a diferente valor esta fuente, la fuente de puerta a fuente. Se empieza a variar otra vez esta fuente y así sucesivamente hasta completar las 4 curvas. Luego con el voltaje de la resistencia y sabiendo el valor que es de 20 ohms, se calcula la corriente de dreno. Con los datos de las 4 curvas se hizo la gráfica de corriente de dreno versus voltaje de dreno fuente. Para la recta de carga se sacó esta ecuación que tenía que ver con la corriente de dreno y el voltaje de dreno fuente, que es este lazo de acá, en menos el voltaje de dreno, más la corriente de dreno por la resistencia de dreno, más el voltaje de dreno fuente, igual a cero. Y se hacía la corriente de dreno cero, entonces se da que la fuente de dreno fuente era el voltaje de dreno. Y si el voltaje de dreno fuente era igual a cero, entonces la corriente de dreno es el voltaje de la fuente de dreno sobre la resistencia de dreno. Para la parte de materiales y métodos vamos a utilizar este circuito que consta de dos resistencias, el transistor MOSFET dos fuentes. ¿Qué utilizaremos? ¿En qué configuración lo haremos? En fuente común, y lo que haremos será utilizar las resistencias para medir las corrientes que pasan de la principal de dreno a fuente. Para esto lo que haremos va a ser dejar un valor de VGS constante y variar BDS para así variar la corriente de dreno a fuente. Posteriormente a esto graficaremos cada uno de los puntos de corriente contra voltaje y así obtendremos la curva característica. Aparte utilizaremos las fórmulas del transistor MOSFET para obtener su punto de carga. En la parte de materiales y métodos
Vemos que para la aplicación de amplificador se va a usar el JFET 2N3819. En un principio se pensaba usar el BF245A, pero no fue posible encontrarlo. Igual, ambos son MOSFET de canal N, y para su polarización se van a usar tres resistencias de 4.7K, 1K y 8.2 megas. Así como se van a usar capacitores de 100 nanofaradios, los cuales son de acoplamiento y desacoplamiento de la señal respectivamente. El amplificador se va a alimentar con 12 voltios y se piensa aplicar como señal de entrada una sinusoidal de amplitud 1.04 voltios pico a pico y de una frecuencia de 1 kHz. Para la aplicación de conmutación o la aplicación libre se eligió hacer una conmutación de audio basada en un micrófono Electret capacitivo, que va a estar conectado a un lazo en el cual se incluye el voltaje VGS. También se va a usar el MOSFET IRFZ44N, el cual es un MOSFET de potencia. Esto debido a que el objetivo es que la conmutación se visualice mediante una tira LED de 1 metro. Entonces, pues por el consumo y como para tener una idea de las aplicaciones reales de lo que sería un MOSFET, se decidió usar este MOSFET que es de potencia. Se usará también un potenciómetro de 50K, el cual tiene como objetivo crear un divisor de tensión de manera que el voltaje de la tira LED se, se observe como, por así decirlo, se muestre de manera más drástica el apagado y encendido de la tira LED, ubicando el voltaje que cae en la tira LED justo en su encendido y apagado, pues en el rango en el que va a conmutar el MOSFET, mejor dicho. El circuito va a ser alimentado por 16 voltios, pues con este se realizaron las mediciones y no originalmente como se tenía planeado por 12 voltios. Resultados y análisis. Se sacaron las cuatro curvas con diferentes valores del voltaje de puerta a fuente. Estos son los datos de las diferentes curvas. Se sabe que la resistencia era de 20 ohms, entonces allá la corriente de dreno. Ese es para el voltaje de puerta a fuente de menos 10 volts, de menos 6 volts, y esta es de menos 3 volts, y esta es de 0 volts. Se halló esta gráfica con las diferentes cuatro curvas, y luego del libro de Boylestad, Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, décima edición, capítulo 6, se sacó la gráfica de la familia de curvas características del JPET en configuración de fuente común. Al comparar esas dos gráficas, se observa que las curvas obtenidas toman la misma forma. Por lo tanto, se podría decir que las curvas experimentales también. Para la recta de carga se tomaron las ecuaciones halladas anteriormente cuando la corriente de dreno era 0 y cuando el voltaje de dreno a fuente era 0. Se tomó uno de los puntos de las curvas, en específico cuando la fuente de dreno era de 3.4 y cuando el voltaje de puerta a fuente era de menos 6. Y se halla esta recta de carga. Cuando la corriente de dreno es 0, el voltaje de dreno a fuente es de 3.4 y cuando el voltaje de dreno a fuente es de 0, la corriente de dreno es de 170 mA. Se obtiene esta recta de carga. Aquí se puede ver el punto Q, es aproximadamente 2.94 volts a 22.87 mA. Del libro de Floyd se halló esta gráfica que nos dice que la región activa es cuando la corriente es constante. Por lo tanto, se podría decir que la recta de carga obtenida, aquí ya empieza a ser la línea constante, entonces se podría decir que está en la región activa. Se van a mostrar las cuatro curvas y las vamos a contrastar contra las obtenidas teóricamente, contra las que dicen pues la teoría, que las sacamos del libro de Boylestad. Y lo otro es de que pues podemos adelantar una conclusión de que pues debido a que los transistores son diferentes y diferentes familias, las curvas pueden dar un tanto distintas, más son tanto su parecido que podemos decir que nuestras curvas son correctas. Vale, para este momento mostramos las curvas. Para la curva 1 se utilizó un VGS en 0 para ver cómo variaba la corriente y podemos ver que la corriente de dreno pues, fue constante, fue en 0. Para la segunda curva se utilizó la misma resistencia, que estamos utilizando una resistencia de 20 ohms con 5 watts de potencia para evitar que el transistor disipe esta potencia.
debido a la corriente tan alta que maneja. Entonces, también para la segunda curva utilizamos un BGS de 2 volts, lo cual ya nos permite hallar ciertos valores de corriente, que va a ser la segunda curva que veremos. Para la tercera y cuarta curva se utilizarán valores de BGS que incrementarán día a poco debido a que el MOSFET amplifica tanto la corriente que es difícil variar el voltaje sin que se genere pues un desbordamiento y no lo podamos graficar. Vale, las curvas características obtenidas versus las teóricas nos pueden decir que pues para línea de carga los valores de tensión fija pues en las fuentes fue lo que utilizamos, o sea, mantuvimos un BGS constante y variamos el BDS, por lo cual cada uno de los valores de BDS corresponden a un valor de IDS, y eso nos permite generar las curvas. La curva naranja es la que corresponde al valor de la corriente en cero, que sería el BGS en cero. La siguiente curva corresponde al valor de BGS en 2, que serían comienza a incrementar la corriente y comienza a comportarse pues como lo debería hacer el MOSFET. Posteriormente la curva en 2.5 y por último la curva en 3. Como podemos ver, a medida de que vamos aumentando el voltaje, aún así no sea en una gran medida, la corriente también se incrementa de forma bastante grande. Y abajo es una imagen sobre las curvas teóricas de cómo debería comportarse el MOSFET. Si las vemos y las contratamos son bastante parecidas. Aparte de esto también pues de aquí se obtienen de este análisis sobre la gráfica obtenemos las ecuaciones o visualizamos cómo vamos a trabajar las ecuaciones para el punto de carga. En la recta de carga, usando las fórmulas halladas previamente, obtenemos la recta de carga usando BGS en 1 volt y BDD en 3 volt, por lo cual obtenemos una corriente de 0,1. Los resultados y análisis de las aplicaciones. En esta imagen podemos observar lo que sería la gráfica obtenida con el osciloscopio de las señales de entrada y salida del amplificador del JFET. Se observa primero que todo un desfase en la señal de salida respecto a la de entrada. La de salida se retrasa en comparación a la de entrada. La de salida pues en este caso es la azul, que pues la vemos también amplificada. Sin embargo, la ganancia obtenida en este amplificador en la práctica fue de 2.711 respecto a la simulada, que era 4.675, pues es menor. Esta variación puede ser debida, como mencionaba en la introducción, a que es importante caracterizar bien un transistor respecto pues a las especificaciones que nos brinda el fabricante en la hoja de datos, ya que en los modelos de la simulación funcionan pues con los valores de las hojas de datos y pues tienden a obviar varias cosas que pueden afectar el desempeño pues en este amplificador. También pues se observa como este desfase que es propio de esta configuración, en este caso pues de source.com, se corresponde con lo obtenido en la gráfica de este amplificador. Pues que es interesante analizar también. Es interesante analizar, pues bien, si bien como respecto al laboratorio anterior, comparándolo con un amplificador con un BJT, su ganancia de voltajes pues es menor, este presenta otras características que tal vez nos puede llegar a beneficiar en diferentes aplicaciones. Es muy usado en radiofrecuencia debido a su alta impedancia de entrada y también a la estabilidad térmica que brindan estos transistores, que es mayor a la de un BJT, así como también aplica menor ruido sobre las señales en general. Si continuamos con las mediciones del circuito de aplicación libre, en este caso de conmutación basado en audio del MOSFET, vamos a obtener esta tabla. De esta tabla es interesante analizar cómo los voltajes van a estar voltajes o las corrientes van a estar entre un valor mínimo y máximo. Esto es debido a que pues la señal de audio también va a oscilar y pues como para poder hacer un análisis miramos pues cuando está en silencio y cuando hay un ruido fuerte y se nota más el brillo de la cinta. Podemos observar como los valores del voltaje que cae en el micrófono y la tensión BGS son muy similares y en adición pues son menores a los de la tensión BDS, y como pues cuando está en el valor mínimo de tensión la corriente IDSS, que es la misma que circula por la cinta LED, va a ser mucho menor a cuando están en el valor máximo de BGS. Vemos que para un incremento de aproximadamente solo 0.2 voltios la corriente varía de 4 mA a 33 mA. Esta conmutación es precisamente lo que brinda ese cambio en el brillo de la cinta LED, el cambio en la corriente que circula a través de ella. Esto pues es obviamente para la tensión
de potenciómetro mínima de 6.44 volt, porque pues bien sabemos que al crear un divisor de tensión podemos modificar la tensión que cae no solo en el potenciómetro sino en la tira LED, logrando así pues tener una que se observe de manera más drástica el encendido y apagado al pues literal llegar al punto de que configurar el potenciómetro tal que la tensión que caiga en la tira LED sea una que no sea suficiente para encender esa tira LED y que en su valor mínimo y que en su valor máximo sí sea suficiente para encenderla, entonces pues vamos a apreciar mejor esto. También es interesante ver pues cómo la tensión BS pues es mayor a VGS efectivamente, y pues podemos continuar a continuación con un video pequeño donde se muestra el funcionamiento de este circuito. Entonces pues aquí podemos ver cómo en función del audio las luces van a, sí, a conmutar entre un brillo mayor o menor. Y vemos cómo podemos hacer esto más drástico o menos drástico con el potenciómetro. Vale, para las conclusiones vamos a aclarar pues el objetivo de la práctica. El objetivo de la práctica era ver cómo actúa cada uno de los transistores y sus principales aplicaciones en el mundo de la electrónica, y pues por qué son tan importantes los transistores de efecto de campo y qué impacto han tenido sobre la electrónica, pues la electrónica ya sea pues aplicada a diferentes tipos, ya sea la electrónica de potencia y la electrónica y la microelectrónica. Se concluye lo que se hizo, se obtuvo la curva característica en fuente común del MOSFET y el JFET y también los puntos de carga. Esto debido a que tenemos que saber bien cómo trabajan y cómo se comportan los transistores para la aplicación en general, ya que normalmente se utilizan los MOSFET para amplificación de potencia, como lo vemos en las curvas. Los MOSFET tienden a amplificar con poco voltaje mucha corriente, por lo cual los hace bastante buenos para circuitos donde hay conmutación y también para circuitos de aplicación de amplificación de corriente. Igual el JFET se utiliza también para circuitos de aplicación y de conmutación. En este caso lo utilizaremos como un circuito de aplicación en amplificador. Y en conmutación de audio se utilizará el MOSFET, ya que nos permite conmutar cada vez que manejamos una cierta variante de corriente, nos permite controlar la salida de la terminal del MOSFET. Ambas aplicaciones y ambos circuitos pues fueron construidos y probados con éxito en el laboratorio, y se puede concluir de que los MOSFET y en general los transistores de campo son demasiado útiles por sus características y superan pues por mucho a sus contraparte o sus familiares, que serían los BJT, debido a que estos tienen muchas más aplicaciones y pues son más se pueden aplicar a más áreas de la electrónica. En las referencias utilizamos como referencia bastantes páginas de internet y también utilizamos libros, como lo fue el de Volstar, y también utilizamos el datasheet para los transistores, y para algunos elementos que empleamos en el circuito. Se buscó en Wikipedia alguna información sobre el JFET, también sobre el MOSFET, y pues también vimos un video disponible que pues está en YouTube de la amplificación de guitarra con JFET. Si no es más, con mucho agradecemos por su tiempo, profesor.